Listo, jóvenes. Esta es la parte final de la clase 7. Quería retomar el tema del inventario para que no nos genere un poco de confusión. Cuando hablamos de inventario, okay, ¿cómo asignamos el valor de 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Okay. No es en función tal vez a lo que les mencioné como cantidad almacenada. No es que tengo entre 100 y 200 toneladas almacenadas, okay, en la empresa. Okay. Como tengo entre 100 y 500 toneladas almacenadas en la empresa, escojo un valor de 2. No funciona así. Okay. El valor del inventario sale en función a la cantidad de masa de inventario de sustancia química utilizada en un proceso en determinada unidad de tiempo. En este caso se utiliza una hora, es decir, la cantidad de sustancia química utilizada en una hora, ya sea que está almacenada en un recipiente, en un reactor, en una columna de destilación. O sea, tengo el proceso y en una hora cuánto estoy necesitando de sustancia química y así escojo el valor. Entonces, yo tengo un proceso que dura 4 o 5 horas, pero puede que en las 4 y 5 horas no utilice la misma cantidad de sustancia química porque se va inyectando diferente cantidad o se trae diferente cantidad de otras partes de la empresa, ¿ok? Conforme lo requiera el proceso. Entonces, si el proceso dura 5 horas, ¿ok? Tomo como inventario o como valor del inventario aquella hora en que utilizo la mayor cantidad de sustancia química. Entonces, si durante X hora utilicé entre 2000 y 5000 toneladas, ¿ok? Y entre X hora utilicé entre 100 y 500 toneladas, entonces quiere decir que el valor de inventario que voy a utilizar es de 4, porque hubo un momento, ¿ok? Durante el proceso que utilicé entre 2000 y 5000 toneladas. Entonces, se escoge en función a la cantidad de sustancia química, la máxima cantidad de sustancia química utilizada en una hora en X proceso, ¿ok? Teniendo eso presente, ya habíamos visto todos los diferentes índices y cómo se obtienen los valores. ¿Ok? Habíamos visto cada uno de los índices, tanto el de seguridad inherente a la sustancia química como el de seguridad inherente al proceso, y vimos los diferentes valores de cada uno de estos índices. ¿Ok? Y habíamos hablado que el índice inherente total, ¿ok? El índice inherente total es la suma entre el índice inherente a la sustancia química más el índice inherente al proceso. Obviamente, este índice inherente a la sustancia química, ¿ok? Corresponde a la suma de los diferentes índices, ¿ok? Siempre voy a obtener los valores máximos, o sea, los peores escenarios. Vean que aquí tenemos el valor máximo para la reacción principal, es decir, aquella reacción principal o secundaria que libere, si hay varias reacciones, la que libere la mayor cantidad de energía, ¿ok? Ese es el valor que yo obtengo. Si tengo diferentes interacciones químicas entre diferentes sustancias, escojo el peor escenario, ¿ok? Si tengo diferentes necesidades de materiales, escojo aquel que implique el mayor valor en el tema del índice de corrosión. Entonces, siempre los máximos. La única excepción es cuando voy a obtener el valor de inflamabilidad, explosividad y toxicidad. Es decir, no se utilizan los máximos individuales, sino el máximo total de la suma de estos tres. Es decir, usted tiene una sustancia A que tiene X valor de índice de inflamabilidad, Y valor de índice de explosividad y Z valor de índice de toxicidad. Esa suma entre X, Y y Z me da 10 para la sustancia A. Y tengo una sustancia B con X valor para flamabilidad, Y para explosividad y Z para toxicidad. Y esa suma de esa sustancia B de sus valores individuales me da 15. Entonces, la que utilizo acá para obtener el índice total, ¿okay?, relacionado a la sustancia química es aquella sustancia, ¿ok?, que tiene el mayor valor de la suma de estos. Sencillo, pensemos que estoy analizando un procedimiento químico o un análisis químico. Utilizo diferentes sustancias. Para cada sustancia debo buscar estos valores. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el dato que voy a poner aquí es el dato de aquella sustancia que me ofrece la máxima suma. ¿Ok? La mayor suma de los valores individuales. ¿Ok? Y luego tengo aquí el índice relacionado a la seguridad inherente del proceso. En todos utilizo el máximo valor, tanto para el inventario, tanto para la temperatura y presión, la seguridad de los equipos y la seguridad de la estructura. Entonces aquí hay un ejemplo para un proceso de ácido acético, ¿okay?, donde tenemos la reacción principal libera 300 joules de energía, entonces se le asigna el valor de 1 en función a la tabla. Su reacción secundaria libera 1000 joules de energía por gramo de sustancia química y 2. Entonces, en este proceso de ácido acético se utilizan muchas sustancias químicas, pero es el monóxido de carbono la que presenta el mayor valor, en este caso de 10,
para los valores individuales de cada uno de los índices de toxicidad, inflamabilidad y explosividad. ¿Okay? Luego asigno un valor de 2 a la corrosión porque necesita un material de acero inoxidable y uno de mayor calidad llamada Hastelloy. Luego, posiblemente en este proceso hay varias interacciones químicas, entonces el peor escenario es la interacción del metanol con el ácido y eso obtengo un valor de 4. ¿Okay? Porque puede haber que otras reacciones, otras interacciones de otras sustancias, pero ninguna alcanza un valor de 4. Y eso me da un valor de 19 para el índice de seguridad inherente a la sustancia química. Luego tengo todos los datos relacionados con el índice de seguridad inherente del proceso, entonces quiere decir, bueno, que la máxima cantidad que se mueve en una hora son 100 toneladas en X proceso, entonces obtengo un valor de 3. Tengo la máxima presión de 175, la máxima, la máxima temperatura de 175 y la máxima presión de 30. Luego tengo que, en función a los equipos, ¿okay? El equipo que más riesgo presenta es un alimentador de gas, es un compresor, y utilizo un valor de 3. Vean que aquí no se utiliza el valor para la... no hay datos para la seguridad de la estructura, entonces puede que un índice no sea considerado, ¿okay? Que no es lo común. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tendríamos cómo funciona este índice de seguridad inherente. Y hemos visto las diferentes variables, ¿okay? De este índice y los diferentes scores que él utiliza. Ahora, uno puede utilizar el índice tal y como está, me parece que no es tan difícil de utilizarlo. Uno podría obtener la información del proceso, pero uno también podría decir, bueno, recuerde que también podemos tener nuestra propia metodología. Usted dice, bueno, voy a utilizar solo diferentes parámetros, la explosividad, reactividad, corrosividad o la temperatura y la presión, ¿ok? No voy a utilizar los demás. Entonces, es una forma de hacerlo si queremos diseñar nuestra propia metodología. Eso es una guía, entonces podríamos utilizar la flamabilidad considerando pues ya los sistemas de clasificación y los valores que el índice me proporciona. Vamos a ver en otras clases otros índices que utilizan muchos de estos valores y utilizan diferentes ecuaciones, ya no solamente una suma, sino multiplicaciones. Entonces, dos cosas. Se puede utilizar la metodología tal y como está, ¿okay? O yo puedo utilizar ciertos índices con los valores y yo diseñarme mi propia metodología, ¿ok? Entonces esa sería la clase 7, jóvenes, de otra metodología que es útil para ustedes.